plenitud. Estamos aquí para poder rendirte adoración con nuestra vida, con nuestro corazón, mas también atentos para poder escuchar tu voz. Silencia las voces de todas las cosas que nos perturban en la vida. Aquello puede ser dolor, angustia, estrés, ansiedad, dificultades. En un mundo cruel, en un mundo difícil, a veces somos maltratados por nuestra fe. En un mundo complicado, a veces avanzamos por la vida lleno de heridas que nadie conoce. ¿Cuántas veces hemos intentado anestesiar nuestro dolor, esconder nuestro dolor? ¿Cuántas veces hemos colocado un rostro de sonrisa cuando por dentro estamos destruidos? Mas tú conoces cada episodio de nuestra vida. Tú conoces nuestras luchas más íntimas. Tú conoces aquello que nadie más conoce, y conociéndonos tanto, así nos amas. Y gracias por ese amor. Mas hoy queremos aquí, una vez más, ser abrazados por tu palabra. Que tu palabra pueda penetrar nuestro corazón, pueda hablarnos de manera directa, con autoridad, pero también con amor. Y que hoy podamos despertar, podamos mirar hacia un futuro no muy lejano, donde aquellas promesas que aún faltan por cumplirse, se cumplirán. Mas nosotros queremos ser parte de todas ellas. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado para todos. Yo estoy muy feliz hoy, como todos los días aquí, de poder conocer, de poder abrazar, de poder escuchar lindas historias. Gracias al Grupo Emmanuel, gracias al Ministerio TV Tu Mundo, gracias a todos los que están involucrados. Y mi cariño especial y mi gratitud también a su pastor, que sé que hace poco tiempo está aquí en esta iglesia, el pastor Samuel del Pozo, un gran amigo, y que Dios pueda seguir bendiciendo en gran manera su ministerio, y que él, al colocarse en las manos de Dios, siga siendo inspiración, y que la iglesia pueda apoyar y pueda continuar, porque la obra que nos espera no se trata de uno, se trata de la iglesia en su conjunto. Y como iglesia marchamos mirando a Jesús. Tenemos un líder, sí, pero mirando a Jesús. Y que esta iglesia, a partir de hoy, pueda tener una perspectiva ya mejor de la que tenía, ¿no? Ustedes ya tenían una buena perspectiva, una buena visión, un buen trabajo. Pero a partir de hoy podamos ser mejores aún. Y que Dios pueda bendecir el esfuerzo y el trabajo. Dios te bendiga, Pastor Samuel, y a cada líder y a toda la iglesia aquí. Mi cariño especial para todos aquellos que están acompañándonos en las redes sociales y aquellos que están en diferentes partes del mundo. Hay algunos que todavía es muy temprano, otros sí es de madrugada, otros es de noche. Más qué alegría, estamos aquí. Me alegra poder abrazarte, saludarte y que juntos podamos ser alimentados por la palabra de Dios. ¿Quién iba a creer hace unos 20 años atrás que esto iba a ser posible? Imposible, ¿no? Mas ahora, por la gracia de Dios, tenemos estas herramientas para poder cruzar murallas, cruzar condominios, cruzar fronteras y estar tan cerca. Dios te bendiga. Un grande abrazo. Un saludo desde la iglesia de San Fernando, aquí en Los Ángeles, California, para todas las personas que nos acompañan en el mundo. Vamos a abrir la palabra del Señor. Y hoy nuestro tema es finalizar parte de lo que en esta semana hemos vivido. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice así: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, no a oscuras. Anda como alguien que conoció la luz. ¿Y qué cosa es andar como de día? Honestamente, sé transparente, sé honesto, deja la hipocresía. Una de las cosas que Jesús más condenó en esta tierra fue la hipocresía de aquel que creía ser santo.
Si ustedes van a los evangelios, no van a encontrar una reprensión severa para el pecador. No, las represiones más severas fueron para aquellos que creían ser y no eran. Hipócritas. No le dijo a la mujer que estaba allí siendo acusada por adulterio. Les dijo a aquellos que eran líderes y se creían superiores. Entonces, anda como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujuria, lascivias, no en contiendas y envidia, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis los deseos de la carne. Queridos, si todos los días leyéramos parte de ese texto, tendríamos más noción de varias cosas. Durante estos días hemos analizado algunas palabras, ¿no? Recuerdan, el primer día analizamos qué es conocer el tiempo, qué significa levantarnos del sueño, qué significa la noche está avanzada, qué significa desechar las obras de las tinieblas. Pero yo dejé la frase para el final. La noche está avanzada, es verdad, pero me encanta esa expresión. Se acerca el día. Se acerca el día. La noche puede ser oscura, pero jamás la noche ha derrotado al amanecer. Y el amanecer puede venir de la manera más tenue, pero finalmente vence la oscuridad. Un día el sol brillará eternamente. Un día los problemas acabarán para siempre. Un día nuestras luchas serán eliminadas. Y una de las cosas que me emociona cuando hablo acerca de ese grande día es que de todas las promesas que encuentro en la palabra de Dios, la mayoría, un 99% tienen una condición. El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Quieres ser salvo? Persevera. Yo te daré la corona de vida, pero sé fiel hasta la muerte. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero Jehová tiene que ser mi pastor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Él tiene que ser mi Dios. Las promesas de Dios tienen una condición, mas hay una que no tiene condición. Y la promesa que no tiene condición es: yo vendré, punto. No hay negociación. Yo vendré. Cristo viene. La venida de Jesús no es una probabilidad, es una realidad. Yo vendré, voy a preparar lugar y yo vendré para llevarlos. Ese es mi plan. Eso no depende de ti, eso está en mi plan. Eso está en el plan de salvación. Él viene. Se acerca el día, la venida de Jesús. Mas antes de ese grande día, la tierra tiene que ser iluminada con la gloria del Señor. ¿Y de qué manera? Eso vamos a ver ahora. El día se acerca en su esplendor, pero antes de que el cielo sea iluminado para siempre, en la tierra tiene que suceder algo. Y hoy quiero llevarles a 2 páginas de la Biblia. A la primera y a la última. La primera página de la Biblia, Génesis capítulo 1. Qué impresionante. Dice así en el versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién aparece aquí en la primera página de la Biblia? En sí aparecen la deidad, aparece la divinidad, aparecen los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creó Dios, y cuando dice hagamos al hombre, quiere decir que en la obra de la creación estaban los tres. Aunque Juan diga que fue por la palabra de Jesús que todas las cosas fueron creadas, pero los tres estaban involucrados. Estaba el Espíritu. Y cuando vamos a la última página de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, ahora aparece la iglesia dentro de ese plan extraordinario. Y dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiere tome del agua de vida gratuitamente. Y el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, dice: vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. Y la gracia de Jesús sea con vosotros, amén. ¿Cómo cierra la Biblia? Con la gracia de Cristo. Pero una vez más, antes de poder cerrar, la Biblia dice: el Espíritu llama.
¿Quién aparece en la primera y en última página? El Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, es una de las personas de la divinidad que más es confundido. Hace algunos meses atrás hicimos una serie en Biblia Fácil hablando solo del Espíritu Santo. 15 temas solo del Espíritu Santo. Porque todo el mundo puede hablar del Espíritu, pero no se conoce el Espíritu. El Espíritu está creando, el Espíritu está llamando. El Espíritu Santo aparece mucho en el Antiguo Testamento, hablando de manera específica. Pero en el Nuevo Testamento, después del Pentecostés, aparece el Espíritu Santo actuando en su plenitud, conduciendo la iglesia. El Espíritu Santo es confundido porque muchos creen que el Espíritu es una fuerza, es un viento, es una energía, es alguien que entra el ser humano, lo hace temblar, lo hace revolcar en el piso. No, la Biblia me habla que el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad, intelecto, voluntad, inteligencia, guía, conduce, enseña. La obra del Espíritu Santo ha sido y es una obra minimizada, reducida solamente a pedimos el Espíritu, aquí está el Espíritu. Mas ¿quién es el Espíritu? ¿Y cuál es su obra? Algunos piensan que el Espíritu Santo es apenas un agente para hacer shows espirituales. Y el Espíritu Santo nunca aparece en un show en la Biblia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace muchas cosas, a cuales yo lo he resumido. Número 1, concede dones y concede fruto. Y aquí está la mayor confusión sobre el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, para que yo tenga la evidencia que recibí el Espíritu Santo, debo tener un don. Y cuando voy a 1 Corintios capítulo 11, dice que el Espíritu Santo da dones a quien Él quiere. No todos necesitan tener el mismo don. Entonces cuando alguien dice, la evidencia del Espíritu Santo en mi vida es el don de lenguas, es el don de fuego, es el don de sanidad. No. El Espíritu da a cada uno como Él quiere. Hay diversidad de dones. Él concede, Él capacita, y los dones son dados para el cumplimiento de la misión. Para eso son dados los dones. Muchos confunden dones con fruto. Los dones es la capacidad que Dios da para predicar el Evangelio, y son diversos. El fruto sí es algo que todos debemos tener. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso es lo que distingue a aquel que tiene el Espíritu. Nadie puede decir, estoy lleno del Espíritu, cuando hay odio en su corazón. Nadie puede decir, estoy lleno del Espíritu, cuando no tiene paz. El Espíritu Santo no se manifiesta en el ruido, en el bullicio, en la paz, en la tranquilidad, en la serenidad, porque el Espíritu Santo produce paz. Y Jesús, cuando presentó la obra del Espíritu, dice en Juan capítulo 16, versículo 8, versículo 13, Él convence de pecado. El ser humano podrá tener los mejores argumentos, el mayor conocimiento, pero el único que puede hacer que otro ser humano pueda entregarse al Señor no es la palabra del pastor, no es la palabra del líder, es la voz del Espíritu Santo. A mí como me emociona cuando alguien viene y dice, pastor, gracias porque un día yo estaba ahí en YouTube, un día yo estaba allí enfermo, un día estaba en el hospital, un día estaba desanimado. Varias personas me dijeron, pastor, yo me quería matar, y ahí apareció, ¿quién? Y ahí las personas dicen, usted. Y yo le agradezco mucho el cariño, ¿no? Pero después yo le digo, mira, te voy a decir la verdad, cómo funcionan las cosas. Yo soy apenas una pantalla, porque quien te tocó es el Espíritu. Quien te trajo es el Espíritu. Es el Espíritu de Dios. Y yo a veces dialogo con el Espíritu, ¿no? Digo, bueno, después de que escucho una linda historia, salgo, miro y le digo, así es, ¿no? O sea, tú me haces predicar 1 hora y apenas una frase usas para convencer al otro. Está bien,
Ese es su trabajo. Porque hay personas que llegan y dicen: pastor, una palabra fue suficiente, pero no fue la mía, fue la del Espíritu. Y qué lindo es poder ver a personas que dicen: pastor, ahora yo tengo el deseo de servir a Jesús. Ahora estoy convencido de mi realidad. Es la mayor evidencia que el Espíritu Santo comenzó el trabajo en la vida. Nadie de manera natural quiere tener un encuentro con Jesús. Nadie de manera natural tiene ese deseo, esa necesidad de abrir la Biblia. Entonces, si en tu corazón hay ese fuego, esas ganas, ese deseo de abrir la palabra, de orar, es el Espíritu trabajando en tu vida. Y hay de aquellos que juegan con la voz del Espíritu Santo. Porque si hay un pecado que no será perdonado, será la blasfemia contra el Espíritu. Que no se trata de un pecado, sino de una rebeldía abierta. No se trata de que el ser humano quemó la Biblia, blasfemó contra Dios y ya pecó contra el Espíritu. No, mientras tenga conciencia de pecado, mientras esté incómodo con su vida, mientras quiera cambiar, significa que el Espíritu sigue trabajando. Personas que dicen: pastor, ¿será que yo ya pequé contra el Espíritu? ¿Por qué me pregunta? Le digo: ay, pastor, es que yo hice tantas cosas terribles en mi vida. Le digo: déjame darte una buena noticia. Aún no. ¿Cómo sabe que no? Porque aún tienes conciencia de pecado. Y mientras estés incómodo con tu pecado, con tu vida, significa que el Espíritu es el único que puede hacer eso. Nadie más. El Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo dice: Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo no provoca emociones. El Espíritu Santo provoca arrepentimiento. Hay personas que dicen: ¡ah, qué poderoso! Y llora y se emociona. Tú también puedes emocionarte con una película, igual que te emocionas con un sermón. Tú puedes llorar mirando una película, igual que lloras escuchando un sermón. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que uno te lleva a un arrepentimiento. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja de afuera para adentro para convencer, de adentro para afuera para transformar. Pero yo quiero dedicar entre todas las cosas que hace el Espíritu una obra que hace dentro de la iglesia. ¿Cuál es? La de capacitar para que el Evangelio sea predicado. Queridos, y yo quiero decirles esto con mucho amor: no existe una iglesia reavivada que esté de brazos cruzados. No existe una iglesia que tenga el Espíritu y no tenga fervor misionero. Porque donde está el Espíritu cuando llega una persona no lo deja, lo lleva, lo envía, lo capacita y lo lleva a dar el mensaje de salvación. ¿Qué hizo la iglesia apostólica cuando recibió el Espíritu? ¿Se quedó en Jerusalén? No. Cuando recibió el Espíritu, lo recibió, ellos fueron capacitados y entrenados para salir a todo el mundo, para estremecer el mundo. Entonces la evidencia de que la iglesia tiene fervor no solo es cuando canta y adora, no solo es cuando escucha un mensaje. La iglesia es fervorosa, la iglesia está llena del Espíritu cuando adora, cuando ora, cuando ama, pero cuando sale y predica, porque el Espíritu Santo, cuando llega a la persona, hace que éste no quede en silencio. Cuando alguien dice: pastor, la iglesia no quiere, parece que todos no quieren hacer eso. No, es que nuestra mayor necesidad no es de motivación. Nuestra mayor necesidad es del Espíritu Santo. Es esa nuestra necesidad. Y yo quiero repasar de manera breve algunos textos adecuados que yo separé. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo 28 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas, porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la orden? Id y haced. Mas la pregunta es: ¿cómo? Ahí viene el otro. Lucas 24:49. Yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero fíjense
lo que dice: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder. Antes de enviarte, tiene que empoderarte. Antes de que hagas la misión, tú tienes que ser lleno de poder. Porque el trabajo que vamos a realizar no es un trabajo humano. La misión no es un trabajo donde la iglesia es el dueño. No, el dueño de la misión es Dios. La iglesia es colaboradora. Quien está interesado en que el evangelio llegue a todo el mundo es Dios, porque Él es quien dio su vida, Él es quien quiere salvar al mundo. Pero la iglesia es el agente. ¿Cuál es la razón de existir de la iglesia? Predicar el evangelio. Pero Jesús dice: antes de ir, quédate. Necesitas poder, necesitas del Espíritu Santo. Nos atrevemos a veces a predicar y a gastar recursos, a gastar todo sin el Espíritu, creyendo que nosotros somos los dueños. Queremos forzar resultados creyendo que nosotros somos los dueños, cuando el trabajo es del Espíritu. Ahora, en el libro de Hechos capítulo 1 es interesante el diálogo que encontramos entre Jesús y los discípulos. Miren lo que dice a partir del versículo 4. Estando juntos, les mandó otra vez Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, lo cual dijo: oísteis de mí. Y miren ahí el versículo 6. Los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino ahora? Y Él les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pregunto: ¿cuál fue la última indicación que dio Jesús a sus discípulos? Quédense hasta que reciban el Espíritu. Porque es un trabajo no nuestro, es un trabajo de Dios. Nosotros apenas somos instrumentos bajo la obra maravillosa del Espíritu Santo. El último pedido de Jesús es: necesito una iglesia que antes de salir sea llena de poder. Necesito una iglesia que predique el evangelio, pero para predicar no lo haga con su talento, no lo haga con sus títulos, no lo haga con su educación, no lo haga con su capacidad, lo haga con mi poder. Por eso es que a veces tenemos tantas cosas, poco resultado, porque es el Espíritu nuestra mayor necesidad, poder espiritual. Y me encanta esa palabra: recibiréis poder. Ustedes saben que la palabra poder viene del griego dinamis. Dinamis significa dinamita, dinámico, dínamo. O sea, la iglesia tiene que ser una dinamita. ¿Y qué es eso? ¿Poder para qué? La iglesia necesita poder espiritual, necesita poder intelectual, necesita poder de servicio. ¿Por qué razón? Ustedes recuerdan cómo eran los discípulos antes de salir a predicar. Unos pescadores que ni siquiera conocían, ni siquiera habían entrado a las escuelas de los rabinos. ¿Quiénes eran los discípulos? Mira a Pedro cuando habla. Mira al hijo del trueno, quién era. Pero todos ellos fueron transformados por el Espíritu Santo. Él nos capacita. Deseo de todas las gentes dice así: la predicación de la palabra sería inútil sin la presencia y la ayuda del Espíritu Santo, porque ese es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón, acompañado por el Espíritu, vivificará la conciencia y transformará la vida. Solo cuando la palabra vaya acompañada del Espíritu. Y cuando hablamos del Espíritu, el libro de Joel capítulo 2 versículo 23 dice así: vosotros también, hijos de Sión. Cómo me encanta ese texto. ¿Qué cosa dice la Biblia? Vosotros, hijos de Sión, gozaos en Jehová vuestro Dios,
porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al comienzo. Cuando habla acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía, Jesús está hablando de momentos específicos donde el Espíritu Santo actuará de una manera sobrenatural. ¿Cuándo fue la lluvia temprana? Entonces, en la iglesia cristiana hay dos momentos en toda su historia donde manifestará la mayor gloria a través del Evangelio. La primera ya sucedió, fue en el Pentecostés. Pentecostés viene de Penta, 50 días después. ¿De qué? De la Pascua, de la muerte de Jesús. ¿Qué cosa sucedió? 50 días después vino el Espíritu Santo. Y allí aconteció la lluvia temprana. ¿Y la lluvia temprana para qué era necesario? Según Deuteronomio 11, aquí está tomando la figura de los sembríos, donde el agricultor esperaba la primera lluvia para que la semilla pueda germinar. Pero antes de la cosecha esperaba una segunda lluvia, y esa segunda lluvia sería dada por el poder del Espíritu. Esa segunda lluvia sería dada para madurar. ¿Qué cosa madurar? Toda aquella semilla que en su comienzo fue sembrada. Y antes de la cosecha, o sea, antes de la venida de Jesús, antes de llevar al trigo, ¿qué cosa habría? Habría una segunda lluvia, la lluvia tardía, llamado el segundo Pentecostés. Entonces, aquí yo coloqué dos expresiones que yo quiero que ustedes puedan entender. La generación apostólica, el Evangelio llegó a todo el mundo. Según Hechos 17:6, la lluvia temprana para dar los primeros frutos. Pero en la generación final, Dios permita que sea la nuestra, el Evangelio llegará a todo el mundo. Eso será la lluvia tardía. Lluvia temprana y lluvia tardía. Primeros frutos y cosecha final. Versículo 1, 12 y 13. ¿Cómo esperaban la lluvia temprana los discípulos? Y allí dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y yo quiero hacer un énfasis especial aquí. El Espíritu Santo no puede entrar en un lugar donde hay tanta indiferencia y tanta pelea. Hermanos, dejemos de pelearnos por cosas insignificantes. El Espíritu Santo llega en un lugar de unidad. Estaban unánimes, pero no solamente unánimes. Todos ellos dice que perseveraban ¿en qué? En oración y ruego. ¿Cuándo desciende el Espíritu Santo? Cuando la palabra se abre. ¿Cuándo desciende el Espíritu Santo? Cuando la iglesia ora. Por eso el énfasis especial en la oración. ¿Y saben qué sucedió cuando llegó la lluvia temprana? Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 474. Dice así: a medida que esos mensajeros de la cruz salían a proclamar el Evangelio, ¿qué cosa se manifestó? Se manifestaba la revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales. Por medio de la acción del Espíritu Santo, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. Y cómo me encanta esa expresión final: el Evangelio fue llevado a toda nación en una generación. Les hago la pregunta: ¿los apóstoles tenían Facebook? ¿Tenían YouTube? ¿Tenían radio? ¿Tenían televisión? ¿Tenían equipos electrónicos? No. ¿Cómo alcanzaron a todo el mundo? Hoy tenemos todo, ¿verdad? Todo. Pero aún no alcanzamos. Nuestra visión a veces es limitada porque lo único que hacemos es mirar nuestro territorio. Cuando yo miro mi territorio, el territorio donde yo estoy ahora, Sudamérica, digo: Señor, ven ya, ven rapidito, ya está evangelizado todo. Pero yo estoy mirando solamente países de Sudamérica. Cuando yo voy a Centroamérica, veo miles de personas convirtiéndose cada día. Digo: Señor, el Evangelio está predicado.
Y Dios me dice, es que tu visión es limitada. Solamente estás mirando aquí. Mira ya la franja 1040, mira Asia, mira China, mira el África, mira Europa. Entonces ahí viene mi problema, ¿no? Ah, Señor, para poder llegar allá con el evangelio a todo el mundo, no, eso no se va a poder. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo? Mira la iglesia, a veces indiferente. Mira la iglesia, a veces no hace nada. Si vamos a ese paso, ¿cuándo va a venir? Y ahí viene la respuesta del Señor. Es que no será por la capacidad, no será por la iglesia, será por mi espíritu. El evangelio fue llevado a toda la nación en una generación. Cómo me encanta leer ese texto. La venida del Consolador dice así: sin dinero. Vamos a leer juntos, ¿les parece? Vamos, 2 y 3. Sin dinero, ellos derrotaban el poderío de las riquezas a su alrededor. Sin escuelas, ellos confundían a los letrados y rabinos. Sin poder político y social, ellos se mostraron más fuertes que el Sanedrín. No teniendo un sacerdocio, desafiaban a los sacerdotes en el templo. Sin tener un soldado, eran más poderosos que las legiones romanas. Así ellos clavaron la cruz por encima del águila romana. Revisa la vida de los apóstoles. ¿Quién de ellos tenía la capacidad para hacer eso? Nadie. ¿Cómo lo lograron? El Espíritu Santo. Pero saben, la lluvia temprana no es un asunto del pasado. Hoy la lluvia temprana está lista para ser derramada sobre todos aquellos. Y es más, si nosotros esperamos el segundo Pentecostés o la lluvia tardía, necesitamos primero recibir la lluvia temprana. Pero pastor, la lluvia temprana fue allá en el Pentecostés, sí, pero necesitamos una lluvia temprana individual. ¿Cuándo se recibe esa lluvia temprana individual? Hechos capítulo 2 versículo 38 dice cuando hay un arrepentimiento sincero. Juan capítulo 3 versículo 5 dice cuando nacimos de nuevo, porque somos nacidos de agua y del Espíritu. Y Lucas 11 dice que cuando todos los días pedimos al Espíritu Santo. Hermanos queridos, nuestra oración a partir de hoy tiene que ser agregado: Señor, dame tu Espíritu. Dame tu Espíritu, quiero ser conducido por tu Espíritu. Derrama tu Espíritu, que venga tu Espíritu. Nuestra oración hoy tiene que ser con más fervor. Yo quiero nacer de agua y de Espíritu. De agua para aquel que todavía no fue bautizado, pero aquel que ya se entregó a Jesús tras el bautismo, todos los días necesita ser bautizado por el Espíritu Santo. Todos los días. No es una vez y ya está para siempre. Todos los días. Y yo me sorprendo porque cuando somos bautizados por el Espíritu, es allí donde acontecen las cosas extraordinarias. Y así como el Espíritu Santo vino el día del Pentecostés, después de la entronización de Cristo en el cielo, solo después que Cristo esté entronizado como Rey en el corazón, podrá efectuarse el Pentecostés personal. Cuando llegue el Pentecostés individual, el primer Pentecostés, el momento que Cristo hace su trono. Y para que Jesús esté en el trono, Él tiene que ser lo más importante en mi vida. Nada puede estar por encima de Él. Absolutamente nada. La pregunta es: ¿quién está en el trono? Y esta es nuestra mayor necesidad individual y por lo tanto también nuestra mayor necesidad colectiva. Pero ahora vamos a la segunda parte. Nosotros estamos esperando ¿qué cosa? La lluvia tardía. Porque la lluvia temprana ya fue allá en el Pentecostés. ¿Y qué cosa es la lluvia tardía? Primero tenemos que comenzar. ¿Por qué es necesaria la lluvia tardía? Y hay dos propósitos fundamentales. Número 1, fortalecer al pueblo de Dios para enfrentar el tiempo de angustia y estar en pie durante las 7 plagas. ¿Saben por qué razón? Porque cuando la gracia se cierra en el cielo, nosotros viviremos sin intercesor. Y el único que nos podrá sostener en la mayor crisis de la historia, Espíritu Santo.
capacitar a la iglesia para dar la última advertencia a este mundo. ¿Por qué es necesaria la lluvia tardía? Para terminar la obra que comenzó en el Pentecostés. Ese es el punto culminante. Y palabras de vida del gran maestro dice así: estas escenas han de repetirse, pero me encanta esa palabra, con mayor poder. Cuando yo reviso el libro de Hechos, yo ya me emociono mucho. Llega Pedro al templo de Hermosa, encuentra un cojo, un ciego. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Se levantó. Poder. Encuentro a ellos incluso resucitando muertos. Encuentro a la iglesia apostólica aún perseguida, aún discriminada. Ellos no tenían miedo. Encuentro un Pablo que no le importaba si era gobernador, rey o emperador. ¡Qué poder! Para poder testificar de aquel Jesús. Los apóstoles diciendo: quítame la vida antes, yo nunca voy a renunciar a mi fe. Personas entregadas completamente. Y uno se pregunta: ¿eso es suficiente? El evangelio llegó a todo el mundo, el Espíritu Santo hizo el trabajo. Pero me emociona porque dice que en la lluvia tardía se ha de repetir, pero con mayor poder. El descanso o el descenso del Espíritu Santo en el día del Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. El Espíritu espera que pidamos y lo recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Torrey decía lo siguiente: es que estamos demasiado ocupados como para tener poder. Tenemos gran cantidad de actividades, logramos pocos. Muchos servicios, pocas conversiones. Mucha maquinaria, pocos resultados. ¿Por qué? Porque nos atrevemos a hacer la obra del Señor creyéndonos los dueños de la obra. Y el Espíritu está afuera. Así no terminará la obra. Y yo quiero que ustedes puedan entender que lo que les estoy diciendo es un asunto tan serio. Y me gustaría que ustedes repitan, para que no se olviden, la primera frase. Vamos a intentarlo. 2 y 3. Trabajar para Dios es diferente a permitir que Dios trabaje en nosotros. Solo hasta ahí. Tú puedes trabajar para Dios. ¿Tú sabes que muchos se perderán trabajando para Dios? ¿Por qué? Porque aunque trabajaron para Dios, nunca dejaron que Dios trabaje en ellos. ¿Quién hace ese trabajo? El Espíritu. Es el Espíritu Santo. El mismo Pedro que negó es el mismo Pedro que predicó. Él es quien transformó. Cuando uno permite que el Espíritu trabaje, ese que niega puede ser el mayor predicador. Ese ex asesino como Saulo puede ser el apóstol de los gentiles, cuando permites que Dios trabaje. Pero cuando no permites que Dios trabaje, puede ser una persona correcta, buena, honesta, pero terminar perdido. No necesitamos cambiar a las personas, necesitamos que las personas sean cambiadas por el Espíritu. ¿Por qué descenderá la lluvia tardía? Y yo aquí quiero que ustedes entiendan un poquito cuál es nuestra necesidad hoy. Mírenme, ¿cuál es la misión? Será predicado el Evangelio en todo el mundo. Y mucho cuidado con tomar ese texto pensando que la iglesia va a ser al paso que va. Mucho cuidado, porque hay personas que dicen: pues Jesús no va a volver, porque la iglesia al paso que va, ¿cuándo va a volver Jesús? No. Dios tiene un calendario,
Llegó la hora, llegó la hora. ¿Cómo va a concluir el Evangelio? A través de la iglesia, sí, pero va a ser el Espíritu quien va a culminar. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos alcanzar a esta generación si cada vez es más complicado? Ustedes saben que la predicación del Evangelio es la última señal. Todas las señales en el mundo político, social, religioso, todas las señales en el mundo natural ya se cumplieron. Pero la última señal es: ¿será predicado el Evangelio? La pregunta es: ¿cómo? ¿De qué manera? Si nosotros ampliamos un poco la visión, vamos a encontrar que hoy predicar el Evangelio cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque cada vez nos enfrentamos a un mundo de constantes cambios. Cada vez nos encontramos con un mundo posmoderno. Cada vez nos encontramos con un mundo que piensa que no existe verdad. La verdad es relativa. Lo que para ti es verdad, para mí no es verdad. Cada uno vive su propia verdad. Que alguien venga a hablarme de una verdad absoluta, que es la palabra, que es Jesús, eso es una locura, porque cada uno tiene su verdad y quiere vivir su verdad. Entonces, ¿cómo yo presento una verdad absoluta en un mundo relativo? Difícil. ¿Cómo alcanzo a la mente posmoderna? ¿Cómo hablo a la gente que tiene los valores invertidos? Lo que era pecado ya no llama pecado. Lo que era bueno llama malo. Lo que era malo ahora es bueno. Ahora quien practica lo bueno es ridicularizado. Quien practica el mal es aplaudido. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio? Esa es nuestra realidad. ¿Cómo vamos a hablar a una generación que no tiene más conciencia de pecado? Gente que seguro dice: ¿pecado? ¿Qué es eso? No existe. Y estamos hablando aquí de filósofos, de catedráticos, de personas educadas. ¿Cómo va a ser predicado el Evangelio? Sabiendo que en el mundo hay 7.8 billones de personas. No estamos hablando de millones, sino de billones de personas, de los cuales solamente hay un 2.3 millones que son cristianos. ¿Cuánto falta? 5. ¿Cuántos somos? 2. Y cuando hablamos de cristianos, estamos hablando de todas las religiones que creen en Cristo. 2 millones para 7 billones. ¿Están entendiendo ustedes la magnitud del asunto? Ni siquiera somos 2 billones, somos 2 millones para alcanzar a 7.8 billones de gente, de los cuales 1.100 millones son agnósticos. Y te dicen: para mí, ni religión, ni iglesia, ni Dios, yo soy feliz así. ¿Cómo va a ser el predicado del Evangelio? Humanamente esto es imposible. Cuando yo veo que hay 1.700 millones de musulmanes, donde ellos creen que Jesús era apenas un profeta, el tercero de 8 profetas, donde Mahoma es el mejor, el principal de todos, mejor que Jesús. ¿Cómo yo puedo predicar a 1.700 millones donde ellos no creen que Jesús murió en la cruz, porque Alá jamás lo permitiría? ¿Cómo yo puedo hablar a 1.100 millones de hindús que ellos tienen más de 300 millones de dioses? Si no le atiende un Dios, van al otro, porque hay Dios para todo, para todos los gustos, para todas las preferencias, para todos los caprichos. ¿Cómo yo puedo predicar a 1.100 millones de hindús donde piensan que Dios no es un Dios que se preocupa? Dios es un misterio llamado Brahma, que es un Dios impersonal, que está en el espacio sideral, que creen en la ley del karma, la ley de consecuencia. Pórtate bien porque el karma te va a llegar. Y esa palabrita está muy infiltrada dentro del mundo cristiano. Mucho cuidado. ¿Cómo yo puedo hablar a 700 millones de budistas que ellos están luchando para librarse del círculo de la reencarnación?
Ellos piensan que cuando uno muere, no muere, se reencarna. Entonces tienes que portarte bien ahora. Hoy eres persona, pero si eres malo, mañana puedes ser cucaracha. ¿Cómo yo le hablo de vida eterna? Y para librarse de ese ciclo de reencarnación, ellos creen en nirvana. ¿Y qué cosa es llegar a nirvana? Nirvana es eliminar el yo, eliminar los deseos. ¿Y cómo se eliminan los deseos? Meditación trascendental, que hoy está muy de moda en nuestro mundo occidental. Eso es una religión. ¿Cómo hablar a 700 millones de personas que para ellos el pecado no existe? Es apenas una ilusión. ¿Cómo hablar a 700 millones de Jesús? Pero ¿qué cosa dice la palabra? El evangelio será predicado. Y saben una cosa, la iglesia apostólica enfrentó un desafío parecido. ¿Cómo? 1/3 de la población mundial de hoy por lo menos tiene alguna conexión con el cristianismo. Sin embargo, cuando los apóstoles comenzaron a predicar, eran los únicos. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? 120. ¿Cuántos vieron a Jesús ir? 500. Piensen, 500 vieron a Jesús, solo 120 recibieron. ¿Por qué? Porque solo 120 se reunieron en el aposento alto para orar. La pregunta es, ¿eres parte de los 500 o de los 120? Pero Dios no necesita cantidad, Dios necesita gente consagrada. Gedeón, con 10,000 es mucho. Gedeón, con 1,000 es mucho. 300 son suficientes. Porque no es tu fuerza, es mi poder. Es así como funciona. Conflicto de los siglos. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor, ¿qué cosa dice? Un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca antes desde los tiempos apostólicos. Y el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Es a eso que apuntamos. Y ahí se cumplirá lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. El Espíritu Santo, deseado de todas las gentes. El derramamiento del Espíritu en los días apostólicos fue la lluvia temprana. Glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. Queridos, ¿cómo alcanzar a esos millones de personas? Gracias a Dios que nosotros no somos dueños de la misión. Gloria a Dios que la misión no está en mis manos, está en las manos de Dios. Pero yo soy agente. Dios está buscando no mejores planes, no mejores métodos, no mejor tecnología. Dios está buscando mejores hombres y mejores mujeres de oración para levantarlos en esta última generación. Y con ellos concluirá. No es con espada, no es con fuerza, es con mi espíritu. La orden es, será predicado. ¿Cómo? Con un grupo, con aquellos que están en el aposento, con aquellos que oran, con aquellos que están unidos. La obra será concluida. Quien lo garantiza es Dios. No es la iglesia, es Dios. La lluvia temprana fue el comienzo, la lluvia tardía será la conclusión. El evangelio concluirá con la mayor manifestación del poder de Dios. Ahí viene lo importante. ¿Qué debo hacer yo para esperar la lluvia tardía? ¿Cuáles son las condiciones? Yo coloqué 7, pero obviamente hay más. Número 1, arrepentimiento sincero. Pedro dijo, arrepentíos y convertíos para que recibáis el don del Espíritu Santo. Eliminar todo tipo de discusión, de peleas. Hermanos, saquemos de nuestro corazón aquello que impide que el Espíritu trabaje. Odio, enojo, amargura. Abandonemos las tinieblas, abandonemos el pecado, abandonemos todo aquello que impide. Recibí la lluvia temprana.
Yo todos los días pido que el Espíritu Santo venga sobre mi vida. Yo sigo siendo pecador, pero Él me instruye, Él me limpia, Él hace que el carácter de Cristo se refleje en mi vida. Y el camino del cristiano es un camino de santificación, pero santificación es un camino de progresión. Proverbios capítulo 4 dice que es la senda de los justos como la luz de la aurora, viene de menos a más. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, este año mejor que el año pasado. Pero la vida cristiana no es una vida estática, es una vida de progresión y de santificación, hasta que llegue el día de la glorificación. Necesitamos fe, obediencia. Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo, ¿a quién le da? A aquel que le obedece. Ese texto es importantísimo, Hechos 5:32. Hay que pedir todos los días. Ay, ahí coloqué el séptimo. ¿Cuál es el séptimo? Cuida. Yo no puse tu salud, yo puse tu cuerpo. ¿Por qué razón? ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19 y 20? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y ahí me encanta porque yo estoy aquí en una iglesia muy bonita, ¿verdad? Preciosa, limpia, tiene todo, cómoda, alfombrada. Pero no te olvides que tú eres el templo de Dios andante. Entonces cuida tu salud, cuida tu cuerpo, cuida tu vestimenta, cuida, porque tú eres el templo. ¿Donde mora quién? El Espíritu. Esto no se trata de religión. Hay personas que dicen, ustedes no comen, no toman esto, no comen lo otro, su religión. Eso no se trata de religión, se trata de cuidado del templo, salud. Y Dios quiere que seamos saludables y lo representemos bien, y podamos andar decorosamente y limpios, y podamos representar que cuando caminas por las calles puedan decir: he aquí el templo de Dios, limpio, ordenado, cuidado. Condiciones. Pero detrás de todas esas condiciones hay una que llega como una lanza para mi corazón, y es esta de aquí. El libro La Venida del Consolador dice así: cuando Jesús escogió a sus discípulos por medio de quienes fundara la iglesia cristiana, no buscó en las venerables escuelas de los rabinos, ni en el círculo exclusivo del Sanedrín. No mandó por ellos a Grecia, que era el centro de la filosofía y cultura. Tampoco fue a Roma, que era el centro del genio legislativo y de las proezas militares. Para poder encontrarlos, ¿a dónde fue? A las playas de Galilea. ¿Y por qué fue a las playas en lugar de irse a las escuelas? Y seleccionó a hombres humildes, cuyos corazones estén dispuestos a humillarse para que Cristo lo fuera todo. Hombres por medio de quienes el Espíritu Santo pudiera obrar sin ser impedido por la sofistería humana, ni un espíritu de superioridad. Dios no está buscando gente brillante, aunque Dios los usa a ellos. Dios está buscando no gente que brille solamente, sino gente humilde, donde su arrogancia no le impida trabajar al Espíritu. ¿Y saben cómo se aprende la humildad? Aprende de mí, que yo soy manso y humilde. Coloca mi yugo sobre ti, caminemos juntos. Y esta es nuestra realidad. Será nuestro último texto que leeremos, y me gustaría que todos lo podamos hacer en coro. Dice así: la promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco, y el resultado es tan solo lo que podría esperarse: sequía, tinieblas, decadencia, muerte espiritual. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención.
Y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, ¿qué cosa falta? El poder divino que es necesario para el crecimiento y prosperidad de la iglesia, que traería todas las otras bendiciones. Yo quiero quedarme con una frase: asuntos de menor importancia ocupan nuestra atención. Si nuestra atención no es la búsqueda del Espíritu, no esperemos que Dios nos use y seamos llenos y podamos enfrentar la terrible prueba que vendrá sobre la humanidad. No lo será. Y esta mañana hay un grupo de personas que fue tocada por el Espíritu Santo. Yo me emociono mucho cuando veo este tipo de historias. Rosario Rangel, Josué Hernández, Alba López y Emma Rojas. Esta semana yo no hice llamados para bautismo porque una semana de fortalecimiento para la iglesia. Mas estas personas que asistieron entendieron el mensaje y dijeron: ¿pero qué me voy a fortalecer si aún no he comenzado el camino? Y ellos dicen: yo no quiero que pase más tiempo. Hoy yo quiero nacer de nuevo. Y aquí arriba está Pastor Samuel del Pozo. Querida Rosario Rangel, hoy has venido para profesar tu fe y amor por el Señor Jesús. Continúa firme todos los días aferrándote a Cristo. Que hoy puedas ser llena del Espíritu Santo y que cada día puedas ser un vivo testimonio de tu vida y tu amor por Él. Por eso, para perdón de tus pecados, para que tu nombre se escriba en el libro de la vida y recibas el don del Espíritu Santo, Pastor Samuel del Pozo y yo te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Amén. Qué lindo este momento. Podemos saludar, podemos allí levantar nuestras manos y saludar a Rosario. Rosario, he aquí tu iglesia, he aquí tu familia, y que Dios te bendiga en esta nueva historia. Que Dios te bendiga. Aquí saludamos una vez más. Ahí está Rosario. Querido Josué, llegaste temprano. Y hay un consejo lindo: mientras más temprano es mucho mejor. Acuérdate de tu Creador cuando eres joven, antes que lleguen los días malos. Que el Señor te pueda usar como instrumento en sus manos. Que cada día puedas depender de Él. Y que si Dios nos permite ser esta última generación, tú puedas ser parte de ese grupo que, llenos del Espíritu Santo, muestra la gloria del Señor. Mantente firme, pase lo que pase en la vida, aferrándote a Jesús. Por eso, por mandato del Señor, para perdón de tus pecados y para que tu nombre se escriba en el libro de la vida, o recibas el don del Espíritu Santo, Pastor Samuel del Pozo y yo te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos